Muy buenas tardes a todas y a todos. En el marco de la Semana de la Salud Internacional, donde hemos estado explorando distintas dimensiones y siempre sabiendo que la salud internacional es un concepto difícil de instalar, de explicar, porque muchas veces parece que no tuviera que ver con lo cotidiano, que no tuviera que ver con las cosas que nos atraviesan. En estos tiempos en particular, una serie de temas nos han ayudado a ver la rica circulación que podríamos plantear, digamos, entre lo global y lo local. Bueno, dentro de esa dinámica probablemente existan pocos temas tan pertinentes para compartir como el que se origina, digamos, en la verificación del cambio climático, entendiendo, y desde mi punto de vista, creo que los historiadores del futuro van a tener oportunidad de analizar esto, que el día que el Panel Internacional de Cambio Climático probó definitivamente, digamos, el carácter antropogénico del cambio climático en alteraciones que sacan al planeta Tierra de su equilibrio en forma incrementalmente acelerada, creo que se produjo una especie de revolución conceptual, filosófica, muy parecida a la de la época, digamos, en donde descubrimos que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Es decir, hay aquí una especie de revolución copernicana, y si la modernidad sacó al eje de la filosofía del origen divino a una cultura antropocéntrica, creo que este descubrimiento, esta aceptación universal de que el cambio climático es de origen humano, nos coloca en una nueva era, podríamos llamar geocéntrica, es decir, donde siempre apelamos a este saber de los pueblos originarios cuando dicen que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Este cambio, digamos, o en una forma mucho más utilitaria, cuando se plantea que si todos los países del mundo adquirieran el nivel de consumo de recursos naturales de los países centrales, del G7, digamos, necesitaríamos 6 planetas, digamos, para poder abastecer todas esas supuestas necesidades. Estas dos reflexiones me sirven nada más que para presentar a Alicia Preide, quien ha organizado, digamos, la mesa del día de hoy alrededor de cambio climático, pero puesto en una perspectiva donde en vez de centrarnos en el análisis de la problemática, también vamos a compartir con Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima qué hacer, porque nos parece que con cierta frecuencia llegamos a esta especie nos asomamos al borde del abismo en lógica cine catástrofe, pero luego no queda claro, digamos, qué hacemos con eso, digamos, excepto transmitir una sensación de susto que paraliza más que se transforma en acciones. Y creo que, bueno, eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es poner el cambio climático como causa organizadora, digamos, de militancia por los derechos de la madre tierra. Así que, Alicia, te paso la palabra, digamos, para que puedas presentar a Bruno y la mesa de hoy. Bueno, Mario, buenas tardes a todos y a todas. Y creo que justamente una de las voces más potentes y más fértiles en este sentido es la de la juventud. Por eso nos pareció importantísimo convocar a Bruno Rodríguez, que es un joven de 19 años,
universitario que está estudiando ciencias políticas en la UBA y que desde muy joven participó en la Fundación de Jóvenes por el Clima Argentina, que fue embajador argentino ante la primera cumbre mundial de jóvenes por la acción climática en Naciones Unidas, redactor conjunto de la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica aprobada por el Senado de la Nación, que además fue jurado del Festival Internacional de Cine Ambiental en el 2020, y miembro del Comité Internacional de Jóvenes Activistas de Amnistía Internacional en el periodo 2018 a 2019. Con Bruno hemos compartido diversos espacios en los cuales hemos trabajado este tema y la verdad que es un placer, Bruno, volver a escucharte y que nos cuentes un poco cómo surge la agrupación, qué alcance tiene a nivel internacional este movimiento, qué acciones se están desarrollando y bueno, escuchar nuevamente esta voz que, como dije, es tan potente y tenemos cifradas muchas de nuestras esperanzas en esta juventud. Así que, Bruno, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Buenas. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, por organizar esta instancia de intercambio nuevamente, interrelacionando problemáticas vinculadas a la crisis climática y ecológica y a la profundización de los niveles de avasallamiento sobre la salud de las personas y de los pueblos. Haciendo historicidad, haciendo mínimamente una línea cronológica de lo que fue el surgimiento de Jóvenes por el Clima y los distintos episodios de los cuales formamos parte como organización en la lucha contra el cambio climático en el escenario local argentino. Voy a dar algunos datos y también proponer algunas reflexiones. Nosotros surgimos en 2019, a principios de ese año, a partir de las manifestaciones juveniles masivamente impulsadas originalmente en Europa, pero que después se terminaron extendiendo a nivel internacional, convirtiéndose en una expresión verdaderamente universal, ¿no? Global. Este movimiento de jóvenes se encolumnó con el nombre de Fridays for Future, pero en Argentina, obviamente que por una cuestión de arraigo local, a las tradiciones de la militancia socioambiental propia de nuestro territorio, decidimos justamente formar parte de este movimiento internacional con un respeto irrestricto en ese sentido por nuestra propia identidad nacional y latinoamericana, y por eso nos llamamos Jóvenes por el Clima. Surgimos con el objetivo a corto plazo en ese momento de organizar la primera manifestación contra la crisis climática y ecológica, que tuvo lugar un viernes a las 5 de la tarde enfrente de las puertas del Parlamento, y fue un viernes 15 de marzo. Inicialmente no creíamos que iba a ser una convocatoria sumamente masiva, pero se terminó convirtiendo en una manifestación integrada por 5.000 personas activamente presentes en esta instancia de protesta social, lo cual implosionó fuertemente al escenario de la militancia ambiental, dado que también en este año atravesamos una etapa electoral fuertemente determinante para la política nacional. Entonces también ahí vimos que existió una puerta de ingreso de las temáticas ambientales al interior de la discusión política nacional muy fuerte, que necesariamente debíamos aprovechar. Y fue efectivamente lo que hicimos. Entregamos a quien en ese momento ocupaba la presidencia de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, un petitorio con una agenda reivindicativa muy concreta, integrada por el reclamo de aprobar distintas normas de relevamiento ambiental que tienen que ver con políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y finalmente este territorio fue compartido con la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. A partir de ese episodio en particular, fuimos reuniéndonos con muchísimos dirigentes políticos, funcionarios públicos, representantes de las cámaras del Poder Legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel local en cada territorio.
y finalmente logramos, a partir de esas instancias de incidencia política en ámbitos institucionales, lograr que se apruebe la primera declaración de emergencia climática y ecológica en Argentina, en la Comisión de Ambiente del Senado, presidida por quien hoy lamentablemente no tenemos en Argentina ya presente, que es Pino Solanas. Se aprobó finalmente el 17 de julio esa resolución en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores, y después, a partir de esa victoria monumental que significó para Argentina ser el cuarto país del mundo y el primero en América Latina en sumarse a la oleada de declaraciones que empezó a surgir tras el origen del movimiento Fridays for Future, tras esa instancia participamos de la primera cumbre mundial de jóvenes por la acción climática convocada por la Secretaría General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre del año corriente. Allí tuve la oportunidad de intervenir junto a Greta Thunberg en las sesiones de apertura, el secretario general Antonio Guterres y activistas del sur global, específicamente de países isleños que sufren en demasía los efectos del cambio climático, sobre todo la problemática del incremento del nivel del mar, que a partir del último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es el organismo científico más importante que trabaja sobre la materia porque pertenece al sistema de Naciones Unidas tras la aprobación de la Convención Marco de la ONU, estableció que lamentablemente la suba del nivel del mar, el incremento del nivel del mar, se tornó como una consecuencia prácticamente irreversible del cambio climático. Ya estamos en un punto de irreversibilidad, de no retorno con respecto específicamente a esa problemática. Después del 21 de septiembre tuvimos la movilización más importante en la historia del movimiento, que fue el 27 de septiembre del año 2019, con una participación de más de 15.000 personas marchando desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, y otras miles en distintos puntos del país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto generó, digamos, un impacto muy fuerte tanto en los medios de comunicación como en el debate político. Obligamos incluso a los candidatos presidenciales a tener una instancia formal, una instancia institucional de intercambio con la agenda socioambiental previamente a la conformación de los debates presidenciales de Argentina Debate. En el año 2020, en el marco de los incendios que se produjeron en más de 1 millón de hectáreas, que consumieron más de 1 millón de hectáreas de suelo argentino, logramos impulsar en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en ese momento ya presidida por el diputado Leonardo Grosso, logramos impulsar la iniciativa de la Ley de Humedales, que prevé mecanismos de protección para estos bienes comunes naturales, que por su importancia en cuanto a los servicios ecosistémicos que proveen, justamente necesitan de alguna manera un andamiaje legal sólido que pueda asegurar que a partir de una serie de regulaciones en las actividades productivas que se llevan adelante en dichas zonas, el costo ambiental no sea la pulverización de estos mismos ambientes naturales. Finalmente lo que pasó en el año pasado fue sumamente grave, con los incendios que vivimos, ya sea por consecuencias vinculadas a las condiciones de sequía en los territorios más afectados, o ya sea, por ejemplo, a partir de distintas prácticas productivas que lamentablemente avanzaron de manera totalmente desregulada e impune, como por ejemplo la quema de pastizales para la renovación de las pasturas, con el objetivo de aumentar la frontera agropecuaria. A partir de esta instancia, a partir de este episodio tan lamentable, logramos unirnos con Alberto Fernández para elevar efectivamente la necesidad de que se incorpore el reclamo de la ley de humedales en la discusión parlamentaria. En esto sí fallamos, quedó truncado el proyecto, quedó paralizado, cajoneado por los bloques tanto del oficialismo como de la oposición, y necesitamos revitalizar su debate para que estos ecosistemas no sigan sufriendo, digamos, los embates que lamentablemente hasta ahora vemos que se generan sistemáticamente. También
ahora que se viene la conferencia de las partes, que es la cumbre más importante de Naciones Unidas porque reúne a los jefes de Estado para hablar específicamente sobre cambio climático y la renovación de los compromisos en materia de mitigación y adaptación. Desde Jóvenes por el Clima vamos a asistir a Reino Unido, a Glasgow, para incidir políticamente en la calidad de las negociaciones, del resultado de esas negociaciones. Así que bueno, ahora estamos organizando una nueva convocatoria previa a la cumbre, que es el 24 de septiembre, o sea, este viernes a las 5 de la tarde. Vamos a marchar desde Plaza de Mayo hasta Congreso nuevamente para colocar el reclamo en el centro de la agenda política, sobre todo teniendo en cuenta que estamos atravesando una nueva jornada electoral, y por lo tanto, al tener la puerta democrática del ingreso de un montón de temáticas emergentes en el clima social que vemos en Argentina, bueno, decidimos incidir de una manera muy categórica. Y bueno, ese es el repaso de la historia de Jóvenes por el Clima que me gustaba, que tenía pensado transmitir. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. La verdad es que nos parece muy interesante, digamos, este recorrido y naturalmente, digamos, lo que percibimos cada vez más es la importancia de la participación social en la producción legislativa, como ha pasado con otros temas de agenda en los últimos tiempos, y además la persistencia y la afectación al mismo tiempo de estos movimientos por una pandemia que ha dificultado mucho, digamos, los aspectos de organización y movilización, eh, digamos, naturalmente que sin embargo, digamos, no han sido un obstáculo absoluto para seguir adelante con estas causas, digamos así, que se mueven fundamentalmente porque hay personas atrás. Hay algo que a mí me gustaría conocer, o tu opinión, digamos, porque me parece que hay todavía, digamos, una sensación de ahora mismo, digamos, en clima post-electoral, que las causas digamos, sociales tienden a eclipsar, digamos, las causas ambientales, y tenemos la sensación de que ustedes están percibiendo que estas causas están relacionadas entre sí, fundamentalmente porque muchas veces las personas que están en situación de pobreza viven en los terrenos más degradados, digamos, y además porque la explotación irracional de recursos naturales termina produciendo un impacto tremendo. Estamos pensando, por ejemplo, 3 años de bajante permanente de la cuenca del Paraná, que significa el nivel más bajo de la historia que tenemos registrado en 60 años del Paraná, que afecta a los humedales al mismo tiempo y que hoy está afectando toda la producción o la generación de energía en Brasil. Si te parece pertinente, a mí me gustaría, digamos, desde la perspectiva de ustedes, cómo se organiza en una agenda tan grande, cómo se definen las prioridades, digamos, qué prioridades se ponen arriba de la mesa cuando uno está peleando. Ya algunas cosas anticipaste, pero nos interesa, o me interesa en lo particular, si te parece, Alicia, entender también los criterios de prioridad, porque esto está muy dinámico. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, o antes de la pandemia, nosotros teníamos una nube de cenizas producido en territorio argentino, producido por los incendios de Australia. Más claro que eso, de que es un solo planeta, imposible, digamos. No sé ustedes cómo están mirando esta organización de cómo hacer visible en la cotidianeidad los problemas ambientales. Bien, ahí hay varios puntos que me parecen interesantes. En primera instancia, remarcar que nuevamente hoy en día tenemos que reafirmar la necesidad de interrelacionar a las problemáticas sociales, a la realidad económica, con las problemáticas ambientales que vemos que se perpetran sistemáticamente, ¿no?
Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de la profundización de las brechas económicas, de su ensanchamiento específicamente, de la profundización de las desigualdades sociales, de la pobreza estructural. Y actualmente el debate acerca de la relación entre lo social y lo ambiental, lamentablemente se postula con la intención de escindir a ambos mundos, cuando desde un punto de vista desde el sentido común y la lógica más racional del mundo, simplemente es imposible disociar a la realidad del cambio climático y a la realidad social, porque palpablemente en los territorios se demuestra justamente que las porciones poblacionales situadas en situaciones de extrema vulnerabilidad social sufren en demasía los efectos propios de la crisis climática y ecológica. No solamente lo vemos, por ejemplo, cuando se genera una inundación en algún territorio en particular, en los barrios populares, sino mismo a partir de, y esto de alguna manera demuestra que hay relaciones incluso indirectas, a partir, por ejemplo, del aumento de la temperatura promedio, generando olas de calor en los veranos, que terminan multiplicando los vectores de enfermedades infecciosas, como el dengue, y esto obviamente que impacta sobre todo en las zonas de residencias con muchísimos niveles, con un nivel muy alto de hacinamiento. Entonces, acá de alguna manera también incluso vemos el factor de la salud inmerso. Esto me parece interesante reivindicarlo en todos nuestros análisis. También con respecto a la forma en la que se universalizan los impactos del cambio climático mundialmente, yo creo que igual tenemos que hablar de realidades diferenciadas en función de estos impactos. Cuando los países centrales en las cumbres internacionales les dictaminan cuáles deben ser las hojas de ruta de transición ecosocial a los países del sur global, normalmente lo hacen sin contemplar las dificultades propias de los estados que forman parte de la periferia económica, eh, dificultades que se presentan de manera sistemática ante cada apuesta, ante cada intento de llevar adelante procesos de transición del modelo productivo que actualmente sostenemos, que es un modelo de economía primarizada y por lo tanto intensivo en recursos naturales y por lo tanto sumamente depredador. La matriz de nuestro modelo productivo es sumamente extractivista y lo es en función del rol geopolítico que le toca jugar a nuestro país, que es el de ser proveedor de alimentos, de materias primas, lo cual conlleva, por ejemplo, en Argentina el sistemático remate de muchísimas hectáreas de tierra a partir del avance de las políticas de desmonte que tienen por objeto generar espacio vital para el monocultivo, para el agronegocio. Entonces acá también tenemos una realidad sumamente compleja, sobre todo en un país que lamentablemente ve cómo ascienden sus números de población sumergida en la pobreza prácticamente a la mitad de la totalidad de la población. eh, y esto lamentablemente nos deja en un dilema, ¿no? Si necesitamos eh, aceitar la maquinaria generadora de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central con el objeto de sostener los planes de asistencia directa a muchísimos sectores de la población. ¿Qué otra manera de hacerlo si no es seguir contaminando, seguir apostando a la extracción de recursos naturales y a la mercantilización de la naturaleza? Bueno, yo creo que acá justamente también se postula un debate muy interesante porque normalmente a los ambientalistas en el imaginario colectivo la percepción que se tiene del activismo socioambiental es una percepción que nos desliga por completo de el repensar las estructuras propias de la producción y el consumo en Argentina, porque se nos relega en un lugar en el que solamente tenemos que jugar el papel de ser los evaluadores de los impactos ambientales de los planes económicos y de los proyectos productivos, cuando tenemos que ser quienes discutan nuclearmente cómo están compuestos, cómo se planifican, por qué y para qué se diseñan. Entonces, creo que efectivamente ese es el rol que tenemos que jugar para
nuevamente hacer que lo social sea imposible de dividir de lo ambiental. Entiendo también que esta situación de pandemia ofrece, digamos, una particular mirada a este, digamos, tratamiento que hacemos del planeta y sus consecuencias en el cambio climático, y también en la aparición de estas pandemias. Y entiendo que quizás ustedes también toman estos análisis que incluso han partido de Naciones Unidas, vinculando estos temas. ¿Qué opinión, cómo están trabajando este tema, Bruno, en relación, digamos, a la pandemia y al origen justamente depredador de nuestras actividades humanas, y su vínculo con la consecuencia también que tienen esas actividades en el cambio climático? Muy bien, es imposible también no afirmar que el avance sobre la biodiversidad es un catalizador de la multiplicación de los virus de origen zoonótico, como por ejemplo lo es específicamente en este caso, más allá de los debates que actualmente se esbozan sobre el origen específicamente de la COVID-19, este virus es de origen zoonótico. Entonces, yo creo que en el amén de evitar no solamente nuevas pandemias, sino todo tipo de saltos zoonóticos de virus que actualmente están contenidos en poblaciones de especies que no interactúan con humanos, bueno, en el amén de evitar escenarios en los que efectivamente se produzca este salto de virus zoonóticos a las poblaciones, a las comunidades humanas, necesitamos sí o sí tener en cuenta que la preservación de los ecosistemas, de los ambientes naturales, de los territorios pristinos, es una beta fundamental para cumplir con ese objetivo. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que los proyectos productivos que van completamente a contrarreloj de lo que recién transmití, de alguna manera potencian, pero a niveles exponenciales, la posibilidad justamente de que por falta de regulaciones, por falta de políticas de aseguramiento mínimamente de una serie de condiciones de salubridad ambiental, lamentablemente se produzcan este tipo de escenarios que no deseamos absolutamente nadie. Lo vemos, por ejemplo, con el debate vinculado a la posible instalación de megagranjas de factorías, megafactorías de cerdos porcinos en el marco del acuerdo contraído entre la Asociación de Productores Porcinos Argentinos y el Ministerio de Cultura de la República Popular China. Y se debate, por ejemplo, sobre cómo va a ser la distribución de los fármacos, el control de las napas fluviales, etcétera, 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 para evitar escenarios de contaminación que sean sumamente peligrosos desde el punto de vista no solamente ambiental, sino también sanitario. Así que bueno, yo creo que hay una relación muy fuerte en ese sentido entre la pandemia y el avance sobre la biodiversidad, entre la pandemia y la crisis ecológica, así que necesitamos sí o sí hacer que nuestros funcionarios generen políticas públicas ambientales que también sean sostenibles desde el punto de vista de la salud. Bueno, Bruno, me quedaría una pregunta muy puntual, coincidiendo fuertemente primero digamos, en el intento de exotizar, digamos, en los movimientos ambientalistas para pedirle que se queden en su nicho, digamos, y no se desborden hacia otras causas que están absolutamente interrelacionadas. El tema quizá sin querer, digamos, o queriendo esta palabra sustentable, digamos, que le pone un signo de interrogación a toda la inversión productiva y cuestiona de alguna manera la depredación de recursos naturales no renovables. Y te quería hacer una última pregunta más vinculada al tema de, o sea, estamos muy en claro de que
son las nuevas generaciones las que en su expectativa de vida perciben con más, en forma más acuciante las consecuencias de las pérdidas irreversibles digamos, de recursos que están ocurriendo a paso agigantado y acelerado, digamos, en el planeta. La Argentina es un país en donde en general las fuerzas políticas no se han interesado mucho por lo internacional. Entonces te quería preguntar, porque tiene que ver un poco con esta semana, si de alguna manera la causa ambiental digamos, a las nuevas generaciones involucradas en causas transversales como la perspectiva de jóvenes por el clima, si de alguna forma esto también, digamos, les ha venido ayudando a percibir esta idea de que el planeta es uno solo, de que no hay forma de salvarse en Argentina, podríamos decir así, ignorando lo que pasa en el resto del mundo, o que lo que nosotros hacemos tiene impacto sobre el resto del mundo. Entonces, esa perspectiva internacional que tuviste oportunidad tan precozmente de conocer, si es algo que está, digamos, presente en la cultura de jóvenes por el clima. Bien, la perspectiva internacional que desde Jóvenes por el Clima impulsamos en el marco de las negociaciones multilaterales que convocan a los jefes de Estado y líderes mundiales es una perspectiva que parte del reconocimiento de las asimetrías geopolíticas entre el norte global y el sur global, principalmente. Eso nos coloca en un escenario en el que reconocemos que incluso si Argentina en el futuro deja de emitir la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero que sus industrias generan, esto simplemente representa un aporte del 0,7% del total de las emisiones que vemos mundialmente. Y el resto se concentran mayoritariamente en tres grandes bloques. Por un lado, la República Popular China, los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Entonces, los esfuerzos que se tienen que llevar adelante, principalmente en estos estados, son superlativos en materia de mitigación. No tanto es así si hablamos del criterio de adaptación al cambio climático, porque sí o sí Argentina y sobre todo los países incluso más pobres que Argentina, los países más a la periferia, más situados en la marginalidad geopolítica, tienen la obligación a su vez de construir, y de, obviamente en el marco de la solidaridad internacional como pilar fundamental para la materialización de los instrumentos de cambio climático, tienen la obligación de construir infraestructura y condiciones óptimas para evitar que los impactos del cambio climático profundicen las desigualdades sociales a un punto cúlmine, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que nosotros siempre esbozamos en estas instancias, pero también desde un punto de vista un poco más holístico e integral del cambio climático, teniendo en cuenta incluso el factor cultural, también hay una perspectiva internacional que se suma al análisis que nos parece de extrema importancia, que es el poder modificar el patrón de consumo y de construcción de digamos, los estilos de vida propios de los países centrales, ¿no? Porque si todos consumiéramos como un estadounidense, y obviamente que no va a haber planeta que alcance, pero incluso si consumimos como un argentino de clase media, clase alta, tampoco va a haber un planeta que alcance. Y esto es simplemente racionalidad climática, racionalidad ecológica. Si tenemos recursos finitos en el marco de un planeta finito también, pero nosotros tenemos una perspectiva de hiperconsumo que no concibe esos límites geofísicos y al mismo tiempo tenemos sectores de la población que están situados en un contexto de subconsumo, y obviamente que el desbalance, el desequilibrio va a ser muy fuerte. Necesitamos que sí o sí los países centrales tengan en cuenta que actualmente sus modos de vida son imperiales, son coloniales. La palta que desayuna un yanqui todas las mañanas, el café de Colombia que consume
un escandinavo todas las mañanas, el combustible de los autos de los ciudadanos de los países centrales. A ver, muchísimos ejemplos que hacen a la imagen palpable de la extracción de los recursos naturales en zonas de sacrificio que específicamente no quedan en Europa o en Estados Unidos, sino que justamente son parte de los territorios del sur global. Me parece que esa perspectiva es imprescindible para tenerla en cuenta en el marco de lo que se avecina en la conferencia de las partes de la edición 2021. Qué bueno, bueno, a pesar de que no va a salir exactamente el día de hoy, también, bueno, nos parece que es imprescindible y sumamente coincidente. Quería mencionarlo, estamos grabando esto el 21 de septiembre del 2021. Nos parece importante situarlo, digamos, porque después, por el tiempo, uno vuelve a verlo y dice, ¿y esto cuándo fue? Y quería agradecerte enormemente, Bruno, porque primero coincide fuertemente con nuestra visión de salud internacional, en relación, digamos que la teníamos trabajada desde hace mucho tiempo, pero que en la distribución de la pandemia y en la distribución de las vacunas se vuelve a ver una y otra vez, digamos, las formas como el mundo mismo está organizado, distante enormemente de una especie de democracia mundial que no es tal. También nuestra responsabilidad, quizá intermedia, pero responsabilidad al fin, intra país e internacional, y bueno, la posibilidad de comunicarnos intergeneracionalmente también con las inquietudes y responsabilidades que supone, especialmente para nuestra generación, digamos, el tema del rumbo que ha tomado el modo de producción, la forma de expoliación de recursos naturales, poniendo en riesgo, digamos, la viabilidad del planeta. Yo, digamos, como parte del comité organizador, digamos, de esta semana, te agradecemos enormemente tu participación. Yo también le agradezco a Alicia, digamos, es un gusto volver a vernos después de aquella reunión en el Centro de la Cooperación, y nos parece que, digamos, tenemos que seguir multiplicando la posibilidad de encuentros como para que sea una causa extendida para toda la sociedad argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias, Bruno, y quedamos a disposición para seguir multiplicando posibilidades de escuchar voces, de escuchar ideas y de escuchar propuestas. Muchas gracias. Hasta la próxima.